¿Cansada de que tu amiga esté todo el tiempo gritando por insectos? Sí, señor. ¿Cansada de que no te deje prestar atención en clase solamente porque hay insectos? Sí, señor. Pues te tengo una solución. Con Psychosí estos problemas se solucionarán. Por favor, si quieres más información sobre nuestra investigación, da clic en el link que está en pantalla. Los pequeños insectos para algunas personas pueden ser sinónimo de miedo y convertirse en una fobia incontrolable. Aquí te explicaremos acerca de la entomofobia y todo lo que le concierne. Y además de esto, te ayudaremos a controlarla y hasta eliminarla por medio de su tratamiento. ¿Pero por qué los insectos generan tanto miedo si la mayoría son inofensivos? Este temor evolutivamente ha ayudado a la humanidad para su protección y supervivencia. Pero en la actualidad, la mayoría de los insectos cotidianos no representan una verdadera amenaza a la integridad humana. Además, los insectos son un factor inevitable en el ambiente, y el miedo hacia estos representa un problema para los conservacionistas, ya que la obtención de simpatía y apoyo público y político para su bienestar se ve afectada por la percepción negativa que se tiene de los insectos, y no se tiene en cuenta que son parte importante para el equilibrio ecológico. ¿Y esta fobia es muy común? Así es. Este miedo es relativamente común en el entorno urbano, ya que entrar en contacto con los insectos es inusual debido a la falta de interacción con la naturaleza. En una encuesta realizada a más de 1000 familias se encontró que el 38% no le gustan los artrópodos en su patio y el 84% no los querían dentro de sus casas. Y asimismo, el público en general y los agricultores ven a la mayoría de los insectos con aversión, ansiedad, miedo, conductas de evitación, entre otras. ¿Y por qué ese es un problema tan común? ¿Pocos tienen conocimiento de esta fobia? Bueno, porque la investigación de la entomofobia tiene escasos estudios verídicos o serios replicados en Colombia, lo cual no solo es un problema para la investigación, sino también es la causa de que no existan suficientes investigaciones de tratamientos variados. ¿Y por qué una persona considera los insectos peligrosos? Una persona con esta fobia, al entrar en contacto con el estímulo que considera aversivo para ella, entra en una situación de alerta, angustia y ansiedad, inclusive teniendo claro que en muchas ocasiones aquello que la atemoriza es inofensivo, por ende su miedo es irracional, pero igual no lo puede controlar. La entomofobia es el miedo irracional a los insectos que produce trastornos de ansiedad y un temor inigualable ante criaturas como estas. Según un estudio realizado en el Colegio Shiraz de Irán, de los 260 estudiantes, el 35,8% tenían miedo a los insectos y el 52,45% sentía disgusto hacia ellos, y el 24% de estudiantes tenían una fobia severa y 177 fobia media, por lo que se evidencia que esto es un problema común que afecta a la sociedad, ya que trata a personas con ansiedad representa gastos elevados para el país. Por ejemplo, en España las personas consumieron casi 35 millones de fármacos de tipo ansiolíticos o tranquilizantes entre 1997 y 2001. Según la RAE, la Real Academia Española, el miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Este miedo nos ayuda a adaptarnos y a sobrevivir, pero cuando es irracional puede producir ansiedad y conductas no deseables. ¿Y qué es la ansiedad? Es una sensación o estado emocional normal ante determinadas situaciones, pero cuando es intensa o supera la capacidad adaptativa de una persona, se convierte en patológica, llevándola a producir malestar y hacer que perciban amenazas y activen respuestas fisiológicas cuando no existe un peligro real.
¿Y qué hacen cuando sienten amenazas? Presentan conductas de evitación para adaptarse al posible daño o peligro. ¿Y cómo adquieren esta fobia? Esta se puede entender mediante la teoría del condicionamiento clásico, la cual explica que un estímulo neutro, que antes no generaba respuestas, una luz neutra, pasa a ser un estímulo condicionado, y este va seguido de un estímulo aversivo, un estímulo incondicionado, como por ejemplo un shock eléctrico. Después de presentar cierto número de emparejamientos, el estímulo condicionado será capaz de producir reacciones anticipatorias de miedo. O sea que las personas asocian los insectos con un estímulo aversivo y por eso desarrollan ansiedad, estrés postraumático y fobia. Exacto. ¿Y por qué se mantiene la fobia? Porque la persona al estar en una situación donde tiene que enfrentarse a su fobia, pone en marcha conductas de evitación y esto le permite alejarse del peligro percibido. Y como se siente más aliviada, se genera una situación de reforzamiento negativo. ¿Y cómo se hace para extinguirla? Para esto es necesario que el estímulo condicionado, el insecto, sea presentado repetidas veces sin que sea presentado el estímulo aversivo, el estímulo incondicionado. El paciente, al estar expuesto, por ejemplo, a la cucaracha y darse cuenta que no se presenta ningún estímulo aversivo y su vida no corre ningún riesgo, disminuirá su temor y ansiedad. Esa es la terapia de exposición, ¿verdad? Sí, y se utiliza para disminuir el asco, miedo y ansiedad, ya que es una de las técnicas terapéuticas más efectivas y consiste en que la persona que se expone a las claves que activan su ansiedad y están asociadas con la situación temida y con la ayuda del terapeuta aprende cómo hacer frente a la ansiedad y en la situación temida hasta que la ansiedad poco a poco disminuye y por último desaparece. Es por eso que en nuestra investigación escogimos dos variables, la independiente que fue la terapia de exposición y la dependiente que es la ansiedad, y nos preguntamos, ¿cuál es el efecto de la terapia de exposición sobre la ansiedad causada por la entomofobia en estudiantes de 18 a 28 años de la Universidad El Bosque? Asimismo, nuestro objetivo es determinar el efecto de la terapia de exposición sobre la ansiedad causada por la entomofobia en estudiantes de 18 a 28 años de la Universidad del Bosque. Y nuestra hipótesis de trabajo es que existe efecto significativo del tratamiento de exposición en vivo sobre la ansiedad producida por la entomofobia en los estudiantes de la Universidad del Bosque. ¿Y cuáles eran las características o criterios para poder desarrollar la investigación? Era un estudio experimental con un diseño de control no equivalente que nos controlaba todas las fuentes de invalidación y además nos permitían comparar con un grupo control si existen diferencias o mejoras después de la terapia de exposición. Por otro lado, para escoger a los participantes tuvimos en cuenta los criterios de inclusión, en los que las personas tenían que ser estudiantes de 18 a 28 años de la Universidad del Bosque, que quisieran participar de forma voluntaria y que hayan presentado episodios de ansiedad frente a insectos. Y para los criterios de exclusión, tuvimos en cuenta que los participantes no presentaran síntomas de otra psicopatología, que nunca hubieran tenido ningún tipo de adicción como por ejemplo alcohol, tabaco, drogas y que para las sesiones no asistieran bajo el efecto de ningún tipo de sustancia psicoactiva y que no tuvieran ninguna discapacidad cognitiva o problemas cardíacos. Para medir la ansiedad, los participantes utilizamos el cuestionario de ansiedad estado-rasgo o STAI de Spielberger, Gorsuch y Lushin, que aplican a adolescentes y adultos con un nivel cultural mínimo para comprender las instrucciones. Consta de 40 ítems en total y se divide en dos subescalas, ansiedad de estado y ansiedad rasgo, que tiene una duración de 15 minutos aproximados y como baremos usa percentiles y decatipos de adolescentes y adultos por sexo. Importantes la confiabilidad y la validez. En cuanto a la confiabilidad se utilizó el alfa de Cronbach y en cuanto a la validez del constructo para identificar relación ítem-test. El procedimiento se dividió en dos fases. Primera fase preexperimental, en la cual primero se seleccionó la muestra, se solicitó la firma y aceptación de consentimiento informado. Posterior a esto se aplicó el cuestionario de ansiedad de estado STAI para medir los niveles iniciales de ansiedad y en la segunda fase la experimental. Comenzó la sesión de exposición en vivo y por último la aplicación cuestionario de ansiedad de estado para medir los niveles de ansiedad finales. Sesión 1. Se abrió una sesión previa a la investigación para explicar el procedimiento y se brindó información acerca de los participantes sobre el tratamiento de la entomofobia. Se reunieron a los 20 participantes diagnosticados con entomofobia y se explicó que la toma de datos se realizan para fines investigativos. Se aplicó el cuestionario Estado-STAI
para medir los niveles de ansiedad iniciales de los participantes frente a los insectos. Y segundo, se puso en contexto con la exposición en vivo a los participantes. Sesión 2. Para el tratamiento de exposición en vivo se llevaron a los 20 participantes que decían mantener ansiedad ante la presencia de insectos en el mariposario del Valle de Calarcá, en los que durante 3 horas estuvieron explorando y sintiendo una experiencia con insectos de todo tipo. Esta actividad con el fin de exponer en vivo a los participantes de manera que pongan a prueba sus sentidos en el ambiente. Durante esta actividad, mucho tiempo para evidenciar si el participante maneja niveles de ansiedad menores a los de la primera sesión. Posteriormente, a los participantes con mayores niveles de ansiedad, junto con el apoyo de los experimentadores, se les acercaron insectos de manera graduada, con el estímulo discriminativo, y que el investigador le indicaba ejercicios de respiración y le hacía retroalimentación de si lo estaba haciendo bien, para que aprendiera a controlar su conducta ante los insectos y a su nivel de ansiedad disminuya. Para finalizar, esta sesión se aplicó por última instancia el cuestionario de ansiedad de estado para evidenciar si el programa de exposición en vivo tuvo un efecto significativo para el tratamiento de la conducta de ansiedad en los participantes de la investigación, con la intención de identificar si la conducta disminuye significativamente. Para el análisis estadístico, primero se comprobó la normalidad de los datos. Cuando fueron normales se utilizó 2 muestras relacionadas T, y si no eran normales se utilizó para muestras relacionadas pretest Friedman, y para los grupos control y el grupo experimental Kruskal. Y para las consideraciones éticas de la investigación tuvimos en cuenta la beneficencia, ya que en nuestra investigación se minimizaron los riesgos y los posibles daños que podían tener los sujetos mediante la exposición graduada durante la sesión de exposición, comenzando por situaciones poco, moderadamente o muy temidas, para que el salto de nivel de ansiedad de la situación cambie de manera gradual. También se tuvo en cuenta la confidencialidad, ya que al realizar el experimento se validó la confiabilidad con respecto al uso de los datos personales de cada participante. Además, para salvaguardar todos los datos e información recogida, se usó una base de datos que permite controlar y administrar la información a la cual solo tienen acceso los investigadores. También se tuvo en cuenta la justicia, porque en nuestro proceso de intervención replicamos el mismo procedimiento en cada uno de los participantes, sin modificar, saltar o evitar ningún paso. Los participantes fueron tratados de forma equitativa y contaron con la misma atención y cuidado por parte de los investigadores. Se utilizó el mismo tipo de instrumentos de medición para cada integrante por grupo. Tuvimos en cuenta el respeto por las personas mediante el consentimiento informado, ya que se les permite a los sujetos, por medio de su autonomía, decidir si desean participar o no de la investigación, y los criterios de exclusión permiten que todos los participantes tengan la capacidad cognitiva de decidir por sí mismos. Y por último tenemos la integridad, ya que para realizar nuestro procedimiento nos comprometimos a considerar y cumplir todos los deberes profesionales, y para esto se tuvo en cuenta la coherencia entre lo pactado con los participantes desde un principio. Para la selección del diseño, inicialmente se seleccionaron artículos en distintas bases de datos disponibles en Internet para recopilar información acerca del tema de la entomofobia, y se analizó cuál podría ser el diseño que controlara las fuentes de invalidación más frecuentes en la literatura encontrada. Se revisaron alrededor de 10 artículos y posteriormente se determinó que el mejor diseño para la investigación era el de grupo control no equivalente. Y como en toda investigación tuvimos algunas dificultades, como por ejemplo que la mayoría del material encontrado en Internet para el marco teórico se hallaba bloqueado o requería de pago para su visualización. Además, hay pocos estudios realizados en Colombia, por lo que la literatura que se encontró era de países como Irán. También hay pocas investigaciones realizadas sobre la entomofobia y además elegir el diseño también fue complicado, ya que en algunos de los artículos no se encontraban limitaciones o sugerencias. Pero tranquilo, señor espectador, el grupo se tomó el tiempo necesario para encontrar artículos de calidad disponibles y relacionados con el tema. Del mismo modo, nos dispusimos a realizar la traducción de cada texto que se creía importante para la realización del trabajo. Y una vez hallado el material indicado, revisamos diseño por diseño y nos cercioramos de seleccionar el que nos controlaría la mayor cantidad de errores en el diseño. Y ya para casi finalizar, debemos mencionar fue una forma diferente de ampliar nuestros conocimientos acerca de la estructuración y redacción de un experimento, hacer tareas diferentes y novedosas, verificar, o al menos lo que la literatura se refiere, que la relación de triple contingencia funciona. Hacer un trabajo relativamente libre, pudimos aprender a organizar nuestro tiempo, nuestras tareas y a su vez a ejecutarlas.
Es un trabajo con metas muy valiosas para desenvolvernos en el campo de la investigación y sus métodos para lograr objetivos. Por esto, para el grupo fue fundamental trabajar en grupo y desarrollar el trabajo en equipo, ya que esto fundamenta de una mejor manera nuestro conocimiento y los procesos de trabajo. Respetar lo escrito por un profesional anteriormente es esencial a la hora de investigar, al igual que verificar que lo escrito sea confiable y valioso. Como grupo, desarrollamos la habilidad de trabajar en equipo, lo cual es fundamental en una carrera como la psicología. El tener que grabar nos despojó de muchos miedos y penas a la vez que despertó nuestra creatividad. También nos ayuda a encontrar recursos para resolver problemas que se presentaron durante el trabajo. Ampliamos nuestro conocimiento acerca de la triple contingencia y a su vez la intervención en pacientes, cómo debe ser el trato y qué inconvenientes se pueden presentar y cómo debemos solucionarlos.